Muchísimas gracias. Gracias por ministrarnos. Dios les bendiga mucho. Bueno, ya estamos por YouTube, por lo menos estamos probando que salga bien el vivo. Lo estamos controlando, chequeando con otros teléfonos y creemos que está funcionando, así que espero que pueda ser algo que amplíe, que algunos más lo puedan ver. Sé que algunos no lo podían ver por el Instagram, estaban complicados. Y bueno, de a poquito, como les decía, vamos experimentando, vamos incursionando en esto. Si bien creo que ya soñamos con que esto no dure mucho más, pero bueno, tenemos hoy la oportunidad de tenerlo, de hacerlo y lo vamos a disfrutar, lo vamos a aprovechar. La verdad que es una bendición poder estar conectados. La verdad que es una bendición tener la confianza de que Dios no se limita a cuatro paredes, a un templo, tener la seguridad de que a Dios no lo limita que hoy no estemos reunidos allí y que podamos disfrutar de ese hermoso tiempo de alabar y de orar juntos, de ese hermoso tiempo tal vez de abrazarnos y de charlar, de reírnos, de llorar, de contarnos nuestros problemas. Pero creo que Dios nos está desafiando en este tiempo a cosas nuevas, a cosas grandes. Creo totalmente, y lo sigo repitiendo, que detrás de esto hay algo inmenso, que Dios quiere hacer, algo sobrenatural con su iglesia, y va a ser un desafío muy especial. Ayer intentábamos, la verdad que el viento no lo permitió, intentábamos charlar sobre un tema y lo voy a aprovechar a charlar hoy, no porque simplemente tenga este tema ya preparado, sino porque quiero desafiarme. Es una palabra que me desafió, es una palabra que sé que te va a desafiar ahí donde estés escuchando, a ver algo de Dios especial para tu vida y prepararte para lo nuevo que Dios te va a desafiar cuando todo esto pase. Muchos estamos siendo desafiados hoy al contactar, al charlar, a animar, a aconsejar, a acompañar a la distancia y por las redes, pero creo que cuando todo esto termine vamos a estar muy desafiados, vamos a ver cosas grandes, nuevas, que nos van a animar y que nos van a llevar a un nuevo nivel. Y cuando ayer charlábamos de este tema y lo planteábamos, le habíamos puesto como nombre Guerreros de Alto Nivel. Y quiero que te quedes con ese nombre, que seguramente la resolución, la conclusión de esto nos va a llevar a ese nombre. Yo quiero desafiarte a que puedas pensar en ese nombre y lo tengas ahí presente. Una historia que conocemos muchísimo, una historia que miles de mensajes realizados sobre esta historia. Seguramente conocerás canciones, conocerás dibujitos animados, conocerás películas, porque es una historia muy conocida, una historia no solamente muy conocida, sino muy fuerte, donde Dios habla, donde Dios muestra, donde Dios deja plasmado su poder, su autoridad, y es a través de la vida de David. No es cualquier personaje David, del linaje de David sale nuestro Señor Jesús, y en él vemos un papel especial, una bendición especial que hay sobre su vida y detalles y cualidades especiales en la vida de David que nos permiten a nosotros desafiarnos a crecer. Entonces cada vez que escuchamos la palabra de Dios y vemos la vida de David somos desafiados a ir por eso que Dios dejó establecido en la palabra de Dios cuando leemos lo que David vivió. Y conocemos toda la historia, pero hay un momento puntual, que es por eso el momento creo más famoso, o el que más se representa gráficamente, el momento de la pelea de David contra Goliat. Pero me gustaría que empecemos a mirar unos momentos antes, y me gustaría prestar atención en dos o tres puntos de este proceso, de este momento que vive David, de esta situación, desde el momento que sale y deja sus ovejas hasta que llega el momento de vencer a Goliat. Y ahí hay momentos especiales, importantes, y hay tres cosas especiales que en esta noche me gustaría compartirte y me gustaría que le prestemos mucha atención. Hay algo particular y que puede ser marcado como el primer punto, y es en el momento en que el padre le pide a David que le lleve cosas a sus hermanos, que le lleve alimento, que le lleve algunas provisiones, porque sus hermanos estaban en la guerra, eran parte del ejército de Israel. Y David había sido momentos antes ungido como rey.
Espiritualmente David ya había sido ungido como rey por Samuel, Samuel que había llegado a la casa de Isaí y había pedido hablar con su hijo para ungirlo, y usted conoce un poco la historia. Sale el hijo mayor, Samuel lo ve grande, lo ve con estatura como si fuera para un rey, así como se había visto a Saúl en su momento, pero Dios tiene que frenarlo. Hay una palabra muy importante, Dios le dice: no es lo que tus ojos ven, sino lo que los ojos de Dios pueden ver. Los ojos naturales ven lo que tienen enfrente, los ojos de Dios ven el corazón. Y entonces empieza la búsqueda, y cuando recordamos que el último hijo, que ese hijo que estaba en el campo casi no se lo estaba teniendo en cuenta, y entonces el padre recuerda que hay un hijo más y lo llaman. David estaba en el trabajo, David estaba con la tarea asignada, David estaba siendo responsable, David estaba administrando lo que se había puesto en sus manos. Ese David fue llamado y ese David fue desafiado a cosas nuevas, porque cuando es ungido como rey espiritualmente, cuando Dios viene a ungirlo, ese David vuelve al campo. No es que se queda en su casa, no es que empieza a ser atendido y empieza a tener honores especiales porque Dios lo ungió, sino que ese David vuelve a su tarea, entiende que hay algo nuevo, entiende que hay algo que excede a sus pensamientos, pero sabe que Dios es fiel y que va a cumplir su palabra. Y yo me imagino a ese David estando ahí en medio de sus ovejas nuevamente, viendo las llanuras, las montañas, donde esté, alimentando a sus ovejas, cuidándolas, siguiendo con esto que decía de pelear con el oso y con leones para defender lo que él tenía en sus manos, y en su cabeza estar dándole vuelta: fui ungido como rey. ¿Qué va a pasar ahora? ¿En qué momento esto va a suceder? David seguía en el campo, seguía siendo responsable con la tarea que se le fue asignada. Y creo que no es detalle menor, y creo que es uno de los principales puntos, o el primero por lo menos, de esto que quiero comentarte. David fue totalmente responsable con lo que se le dio para administrar. A David se le dio una tarea puntual: administrar lo que Dios había puesto a través de su padre en sus manos, cuidar las ovejas. Y él lo hizo de eso su tarea fuerte, su tarea importante. Y él venían osos y venían leones y él defendía esas ovejas porque eran de su padre, pero porque era su tarea. Y cuando vemos las palabras que usa David, yo me lo imagino a David poniéndose entre las ovejas y entre el oso, y lo que está poniendo en riesgo es su vida por el riesgo de sus ovejas, por el riesgo de esas ovejas que él tiene que administrar. ¿Y cuántas veces nosotros ponemos nuestras tareas en un nivel no tan importante? Lo que Dios ha puesto en nuestra mano, como ya lo tenemos siempre, muchas veces no lo administramos con esa importancia, con esa autoridad. Imagínate poner esa responsabilidad que has recibido, esa autoridad que te han delegado. Imagínate llevarla a ese nivel, de poner tu vida entre el enemigo, lo que quiere atacarlo, lo que quiere devorarlo, poner tu vida entre medio de eso y el enemigo y tu tarea para que no sea afectada. Ponelo tu barca, ponelo tus jóvenes y adolescentes si sos un servidor, tus niños, no sé, el don y talento que Dios te ha dado en el instrumento, ponerle la tarea de servicio, la tarea de lo que sea que Dios te haya dado en tu vida, tu profesión, tus dones y talentos que no solamente sirven en la iglesia, sino que también bendicen a muchos afuera. Y vos te pones en medio del enemigo y eso que Dios te dio para administrar, y decís: no va a pasar de acá para allá, porque eso me lo dio Dios y yo lo defiendo, yo lo bien administro. Y es fuertísimo que a veces esa es la parte que no le prestamos tanta atención de esta historia, pero la Biblia resalta, y después lo vuelve a resaltar un poco más adelante, que David era responsable en administrar bien lo que Dios le había dado. Que David era responsable en administrar bien lo que Dios había puesto en sus manos a través de su padre. Y él fue fiel, él fue más que responsable, se hacía cargo, peleaba y defendía lo que Dios había puesto en su mano. Te hago una consulta, te hago una pregunta. ¿Vos estás de esa manera? ¿Podés ver tu servicio, tu tarea, tu don, lo que Dios ha puesto en tu mano para administrar tu familia, tu matrimonio, tus hijos? ¿Cuánto recibe de responsabilidad, de pelea, de realmente ese pastor guerrero que se para enfrente del león y le dice: allí atrás hay algo muy valioso para mí, no podés pasar? Y peleo hasta vencerlo, hasta derrotarlo.
David era responsable. David llegó a ser ese pastor que aprendió en el campo lo que después le iba a servir para futuras experiencias. Pero hay un versículo ahí en 1 Samuel 17, versículo 20, 1 Samuel 17, versículo 20, que me llama también la atención, y hay algunas palabritas importantes ahí que me gustaría resaltar en esta noche. Dice David se levantó muy temprano, dejó las ovejas al cuidado de otro y fue a cumplir con el encargo de su padre Isaí. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando gritos de combate. Y quiero recalcarte esta parte. Y David se levantó muy temprano, dejó las ovejas al cuidado de otro y fue a cumplir el encargo de su padre Isaí. Dejó las ovejas a encargo de otro. David se fue porque fue a ser obediente una vez más con su padre. Y yo imagino su padre viniendo a decir: David, necesito que vayas a llevar estas provisiones a tus hermanos. Necesito que vayas a hacer este encargo. Y David obediente. David una vez más cumplidor. David una vez más responsable con la tarea, pero tan responsable que antes de irse dejó las ovejas en manos de otra persona. Dejó las ovejas, delegó esa autoridad en otro, porque su responsabilidad seguía estando con esas ovejas. A esas ovejas no les podía pasar nada, porque eran su responsabilidad. No podía irse porque sí. ¿Cuántas veces nosotros podíamos poner excusa? Pero si me pidieron aquello, ¿qué quieren que haga? ¿Cuántas veces nosotros nos excusamos en las cosas que no podemos hacer dobles, y entonces una las hacemos más deficientemente y la otra le ponemos un poco más de ganas, pero cuando nos damos cuenta que algo hicimos mal, ponemos la excusa? David no hizo esto. David utilizó, y creo que ejemplifica muy bien una situación que anhelamos como iglesia, la multiplicación. Él era pastor responsable, y cuando dejó sus ovejas a otro, lo que hizo fue multiplicarse. Lo que hizo fue delegar la tarea que él tenía, porque ahora tenía otro encargo. Él ni siquiera sabía con lo que se esperaba, con lo que se iba a encontrar, perdón. Él ni siquiera sabía con lo que Dios lo estaba esperando allí. Pero él, antes de irse, delegó la tarea y se lo dejó a otra persona para que eso siga funcionando bien. No sé si tenés barcas, si tenés líderes a cargo, si tenés jóvenes y adolescentes que ministrás, si tenés un grupo de alabanza y adoración, lo que tengas. Qué fuerte es saber de que vos tenés que hacer la tarea de tal forma que si en algún momento te toca cubrir otra área, esa tarea siga funcionando, esa tarea puede ser delegada a otra persona, y esa tarea pueda seguir dando frutos, pueda seguir siendo esa persona la que te continúa, la que te sigue. Y creo que eso es fuertísimo, ver en David cómo se multiplica su responsabilidad, no la deja en el piso. Y él, antes de irse a llevar las provisiones a sus hermanos, él lo que hace es dejar las ovejas a cargo de otra persona. Para David, sus ovejas, su encargo era importante. Y prestar atención a esto, si estás tomando notas, si querés guardarlo en tu mente, para David, las ovejas, ese encargo era importante. Era muy importante. Yo quiero que tomes un momento ahí, puedas pensar en que puedas mirar y recordar esa tarea que Dios te dio, que tal vez hoy esté en pausa por la pandemia, pero ¿cuántas veces la viste como realmente importante? Tal vez ha llegado el momento en que ha pasado a ser la costumbre, en que ha pasado a ser lo normal, que ha pasado a ser lo cotidiano, pero qué diferente es poner eso que Dios puso en tus manos para administrarlo como lo importante. Muy importante. Defenderlo con tu vida, antes de dejarlo que alguien siga cuidando, porque eso es muy importante. Otros podrían decir: son de mi padre. Si él me manda a otro lado, que se haga cargo él, ¿quién las va a cuidar? Si me piden otra tarea, ya no es cosa mía. Muchas excusas de las que ponemos normalmente, pero David no lo hace así. Antes de irse, encomienda sus ovejas a otro pastor. Multiplicate y poné lo que Dios ha puesto en tu vida como importante. Defendelo, administralo, que se multiplique, porque hay cosas grandes de Dios para cuando nuestras vidas se desafían a tomar lo pequeño, que aunque parezca pequeño, lo que Dios puso en nuestras manos y nosotros lo hacemos fielmente, Dios lo multiplica, nos hace crecer. Para David, sus ovejas eran importantes. Y entonces David llega en ese momento
tan especial de una casi guerra, de un desafío de guerra que estaba viviendo el pueblo de Israel, su ejército ahí plantado. Y dice que cuando llega David, justamente llega en ese momento especial, que en algún domingo lo pudimos charlar, esos versículos que llaman tanto la atención, porque dice que David llega, y cuando llega está justo pasando algo muy importante. Los soldados del ejército de Israel, dice que todas las mañanas se plantaban en fila y armaban fila, como lo podemos ver en las películas épicas, esos grandes murallas de soldados preparados con sus escudos, con sus espadas, con lo que tuvieran para pelear. Y David llega ahí cuando el ejército de Israel se está parando para atacar. Pero después, no sé si versículos, son palabras más adelante, Goliat sale y como cada mañana dice que burlaba al ejército de Israel, cuestionaba, amenazaba, invitaba a pelear y arengaba al ejército de Israel a ver quién iba a ser capaz de atacarlo. Y dice que el ejército de Israel salía corriendo despavorido. De eso ya lo charlamos, no nos vamos a detener en esto, de un momento pararse como guerreros a defender, y en 2 segundos diferentes, cuando el enemigo se para, cuando se levanta, cuando se ve su estatura, su capacidad, su experiencia, salían corriendo. David no hacía esto. David evidentemente tenía otra forma de ver las cosas, porque dice que cuando sus ovejas estaban en peligro, él no salía corriendo. Él se ponía enfrente del oso y del león y peleaba hasta matarlo, como dice su palabra, como dice la palabra de Dios. Él peleaba hasta matarlo. No huía, no se retrocedía. Y David llega en ese momento donde ve esa tensión, escucha una promesa, escucha una oferta del rey Saúl de ofrecer dinero en la mano de su hija, la liberación de impuestos. Pero a David le pasa algo más antes de llegar hasta el momento del ataque, que creo que es uno de los puntos importantes también que vamos a ver. David se encuentra con su hermano Eliab. Pero antes de encontrarse con su hermano Eliab, hay algo que hace David. Y una vez más nos demuestra que él no era una persona que dejaba sus encargos a media. No era una persona irresponsable. Él era responsable y nos enseña ese camino de ser fiel a su tarea. Porque dice que cuando llegó al ejército había tanta gente, y lo que da a entender su palabra es que no encontraba a su hermano, que para poder meterse en el medio y buscarlo y empezar a indagar qué es lo que estaba pasando, deja los alimentos, las provisiones que llevaba para su hermano, a encargo de una persona. Se lo deja a alguien a su cuidado para no perder esa provisión. David no es una persona que deja todo al azar. David nos enseña la palabra de Dios que hacía todo responsablemente. Dice que mientras iba buscando a su hermano, dejó las provisiones que llevaba al encargo de alguien hasta que lo encontrara. La historia nos relata en la palabra de Dios que se encuentra de sorpresa con su hermano Eliab, y que cuando lo encuentra no justamente recibe las mejores palabras. Si usted quiere leerlo ahí en 1 Samuel 17, como estábamos leyendo, pero versículo 28, dice: pero cuando Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con los soldados, o sea que quiere decir que todavía no lo encontraba, sino que Eliab lo encuentra, lo oyó hablar con los soldados, se llenó de ira contra David y le dijo: ¿a qué has venido? ¿Con quién dejaste nuestras pocas ovejas en el desierto? Yo sé que te crees muy valiente y también sé que por malicia has venido a ver la batalla, que has venido de entrometido, que has venido con malas intenciones, dicen otras versiones. Pero en todas las versiones sí resalta que su hermano Eliab le dice: ¿con quién dejaste esas pocas ovejas? Nuestras pocas ovejas. En otra versión, las pocas ovejas de tu padre. Son los mismos familiares, hermanos, hijos del mismo padre, vivían en la misma casa. Para uno, una tarea importante, tan importante que la defendía con su vida y se ponía entre medio de sus ovejas y el oso y el león. Para otro hermano, esas pocas ovejas. Diferencia de ver una situación, diferencia de ver una realidad, diferencia de ver una tarea puesta en tus manos. Para muchos puede ser simplemente haces eso. Para vos podés tomarlo como decir: esto es lo que Dios puso en mi mano y lo voy a hacer responsablemente porque quiero ver la gloria de Dios
manifestarse en mi vida. No es lo poquito que Dios te dio, es lo que Dios te dio en lo que Él se va a manifestar. Si vos lo tenés como poca cosa, como lo tenía Eliab, el hermano de David, seguramente te va a importar tanto como el hermano de David, que simplemente estaba en su casa, que simplemente era soldado, que incluso a nivel tal vez físico del momento, parecía ser más importante ser un soldado que ser un pastor de esas pocas ovejas. Pero sin embargo, ese pastor de pocas ovejas había recibido una capacitación especial en ese tiempo, cuidando esas ovejas. No sabemos si son pocas o muchas, según Eliab pocas, pero David había recibido una capacitación tan especial en el campo que evidentemente no la había recibido Eliab estando en el ejército de Israel, porque dice que cada vez que Goliat salía a increpar al ejército de Israel, salían corriendo despavoridos. Y entonces es en ese momento en que David se encuentra con una palabra de desaliento, con una palabra de confrontación, con una palabra que lo choca de frente y que tranquilamente más de uno de nosotros podría decir, es verdad, ¿cómo me creía yo tan importante? Si simplemente hacía, si simplemente tenía a mi cargo, si tan solo la tarea que yo hacía era esto, y Dios lo pone como importante en tu vida. Es importante levantar eso que Dios ha puesto en tu vida y lo sientas importante en tu vida, lo pongas como valioso porque Dios te lo ha dado así. Y en lo pequeño que Dios hoy puso en tus manos, o más grande, o mediano, Dios te está capacitando para llegar a lo nuevo, a lo grande que Dios te va a desafiar. Lo conocíamos esto con otra palabra, con esto de los dones y talentos, porque sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero a veces solamente esperamos que esto suceda casi de una manera mágica. Sin embargo, lo vemos en la vida de David. David tuvo que esforzarse, tuvo que pelear, tuvo que poner su vida en riesgo. Pero en ese tiempo de peligro, de riesgo, él fue capacitándose y aprendiendo, no solo en lo físico, aunque lo físico no lo iba a ayudar mucho más para lo que va a suceder más adelante, pero sí lo capacitó espiritualmente para enfrentar y confrontar situaciones que iban a venir en el futuro. La palabra de Eliab quiere desalentarlo, la palabra de Eliab quiere hacerlo volver a su casa. La palabra de Eliab le dice, ¿qué haces acá? ¿Por qué no te vas a cuidar esas pocas ovejas? Viniste como chusma, viniste como entrometido. Sin embargo, me gusta muchísimo, la verdad que no me fijé si esta versión lo resuelve de la misma forma. A ver, en el versículo 29 dice, David le respondió, ¿y qué es lo que he hecho? Tú solo hablas por hablar. El David habla la Biblia que era bastante más chico, su cuerpo era de un adolescente, era más bien parecido, o sea que nos da a entender casi que era ese niño bonito, con no mucho músculo. Y le dices, hermano, ¿qué hice? Solamente estás hablando por hablar. Y en otra versión, que no es esta, la nueva versión internacional, me gusta mucho porque dice, y apartándose de su hermano, siguió averiguando qué era lo que estaba pasando. Siguió averiguando qué era lo que decía el rey Saúl. Y apartándose de su hermano. Apartate de aquello que te quiere hacer creer que lo que haces es poco. Apartate de aquello de lo que quiere hacerte creer que lo que Dios ha puesto en tu mano es algo simple, algo que no tiene sentido. ¿No te ha pasado alguna vez decir, pero yo hago esto nada más y aquellos mirá lo que hacen, y mirá aquellos todo lo que tienen, y mirá todo aquello a lo que llegan? Pero Dios ha puesto esto en tus manos y Dios se va a glorificar en eso que puso bien administrado, en eso que puso bien hecho, en eso que puso realizado de una forma responsable. Dios se glorifica. No importa lo que los demás tengan, importa lo que Dios puso en tu corazón, lo que Dios puso en tu vida y que quiere desarrollar, que quiere capacitarte para llevarte a un nuevo nivel. El hermano era guerrero, sin embargo el que estaba pasando y que estaba a segundos de pasar a la primera línea del ejército de Israel era David, el que estaba al cuidado de esas teóricas pocas ovejas. Y cuando se aparta de su hermano, se aparta, no escucha una palabra de desaliento, no escucha una palabra que lo quiere retener, no escucha una palabra que lo quiere limitar, es cuando escucha otra vez la voz de Goliat desafiando al ejército y dice, no puede ser que alguien desafíe así al Dios de Israel, yo lo voy a matar. Determinación
impresionante de David: yo lo voy a matar, no voy a dejar que este muchacho se burle del pueblo de Dios. Y pasa algo especial ahí, Saúl se entera de que hay un muchachito que lo va a vencer, entonces lo manda a llamar, y otra vez, esta vez no con forma de freno, David recibe otras palabras que también intentan, pero de una forma u otra, frenar su accionar: la coraza, el casco y una espada que ni siquiera puede levantar, una armadura que casi no lo dejaba moverse, teóricamente ayudas, pero que él recibe claramente con su cuerpo y también lo entiende en su espíritu y dice: yo no necesito nada de esto, esto no me permite moverme, la espada casi no la puedo levantar, esto yo no lo necesito, porque cuando yo estaba frente al oso y al león, el Señor me acompañaba y yo los derrotaba y los mataba porque Dios estaba conmigo. A veces las formas de frenarte no solamente son desaliento, rechazando tu vida, haciéndote que te vuelvas para atrás, sino a veces es queriéndote armar de cosas tuyas. Esa armadura, esa espada, eran experiencias de Saúl, de esa persona que no se animaba a ir a atacar a Goliat, pero que esas experiencias teóricamente iban a serle útiles a David. Y David entiende de que no hay nada que necesita armarse, no hay nada que necesita ponerse en su vida, que lo único que necesita es confiar en ese Dios que le enseñó a defenderse, que le fue fiel cuando él fue responsable y que cuando él atacaba, él recibía la ayuda de Dios. Esta vez iba a ser igual: yo lo voy a matar, yo lo voy a lograr. Y en ese momento, y por eso te decía al principio, creo que sucede esa palabra de el guerrero de alto nivel. Un joven pastorcito de ovejas pasa a estar en las primeras filas, ni siquiera en la primera, solo y abandonado. Él pasa a ser el guerrero que se enfrenta a Goliat, un guerrero que decía que medía más de 3 metros, dice la palabra, que era experimentado, que estaba lleno de armaduras, de espada, de escudo, de un casco. Todo estaba de favor. No había forma de comparar a Goliat con David. No había forma de pensar que esta guerra hubiese tenido, o esta pelea hubiese tenido un desenlace como el que tuvo. Pero es que es Dios el que está elevando de rango a este guerrero. De un simple guerrero, que para nosotros parece una locura, ¿no? Pelear contra un oso y un león. Pero de un simple guerrero a nivel estratégico, pasarlo a ser el único que está enfrente de todo el ejército de Israel, que está con miedo, que está preparado para salir huyendo. David es el que está solo ahí parado y es elevado a ser un guerrero de alto nivel para pelear con ese que era experimentado, con ese que tenía teóricamente muchas batallas puestas en su lomo y que había salido vencedor, con ese que estaba amenazando de una forma muy grave: si yo gano, todo el pueblo de Israel va a ser el esclavo de los filisteos. Y David es donde se pone enfrente y pelea la batalla. David declara una vez más: así como Dios me dio el poder y la autoridad para vencer a osos y a leones, hoy Dios va a dar tu cabeza. Hoy va a hacer que tu cabeza ruede por el piso. Hoy Dios me va a dar la victoria. Y claro que mucho habrás escuchado de que David podría haber tirado la piedra para cualquier lado porque el que la orientaba era Dios. Pero es que no importaba eso, lo que importaba era su fe. Lo que importaba era entender de que David lo hacía bien, lo hacía excelente, lo hacía responsablemente, pero sobre todo lo hacía sabiendo quién era el que lo acompañaba. Sabía que lo que hacía lo hacía para Dios. Y el estar ahí parado, esa elevación de rango, el pasar a ser un guerrero de alto nivel, lo había llevado ahí solamente el amor, la pasión por Dios. No puede ser que este guerrero hable así al pueblo de mi Dios. No puede ser. Yo lo voy a vencer. Yo quiero desafiarte a que en esta tarde, en esta noche, puedas pensar en lo que Dios ha puesto en tu mano. Puedas pensar en que lo que Dios puso en tu mano es algo importante, es algo bueno, es algo que demanda responsabilidad. No sé cuánto o en qué formas, no sé si puede ser representada gráficamente o no, pero para que vos lo puedas pensar en tu mente, de qué forma puede ser que puedas graficar
el ponerte enfrente de un oso, de un león, en lo que Dios ha puesto en tu vida. No sé de qué forma puedas graficar que tu vida corra riesgo, pero que no permitas que lo que Dios puso en tu mano sea dañado. Pero sí te quiero desafiar a que en esta tarde puedas pensar en que Dios quiere que seas responsable, que te multipliques, que cuando Dios te haga un llamado y aunque no sepas a dónde vas a ir, Dios te llame para otro lado, vos digas, yo me voy, pero lo que hice va a quedar bajo cuidado de alguien, porque va a seguir siendo mi responsabilidad, mi tarea, va a seguir creciendo. Y aunque yo no esté ahí, yo sé que esto va a seguir bien. No es dejarlo, no es sacarme el peso de encima y decir, uy, por fin. Muchas veces hay personas que están haciendo la tarea y cuando lo cambian dicen, ay, cuánto esperaba sacarme eso de encima. Y qué fuerte es, porque así va a pasar en cada situación, un nuevo desafío hasta que te canses, un nuevo desafío hasta que te parezca muy peligroso y digas, uy, ¿cuándo me lo voy a sacar de encima? David nos enseña que cuando era responsable, cuando fue totalmente íntegro en todo lo que hacía, lo hacía bien y lo hacía porque para Dios era importante. Él recibió esa recompensa. Él no sabía a dónde iba, pero el encargo de su padre, el que hizo bien, al hacerlo obedientemente, al hacerlo ordenadamente, recibió una nueva oportunidad que lo elevó a ser un guerrero de alto nivel. Al ser bendecido, porque venció a Goliat, venció a aquel que era la puerta para el acceso a la hija de Saúl, para el acceso a riquezas, para el acceso de quedar libre de impuestos. Dios bendice tu responsabilidad. Dios bendice que tomes lo que Él puso en tu mano como algo valioso. Alguien lo puede ver como pequeño. Vos, con tus ojos, a comparación de otras cosas, puedes decir, no es tan grande. Dios puso en tus manos algo que es valioso. Y si vos lo haces responsablemente, honrando al Padre, poniendo tu vida en eso, Dios siempre abre las puertas y te va a llevar a un tiempo de nuevo nivel de guerra, pero siempre con su poder y con su autoridad respaldando todo lo que hagas. Yo creo que a pasar este tiempo de pandemia, Dios nos va a estar elevando de nivel, Dios nos va a estar poniendo en una guerra nueva y tenemos que estar preparados, tenemos que estar desafiados. Yo creo que tenés que desafiarte a tomar lo que Dios hoy puso, y si tal vez lo estabas tomando como poca cosa, si tal vez estabas diciendo, son pocas ovejas, era un poquito lo que tenía para hacer. Bueno, ahí espero que me den otra tarea. Yo hoy te animo a que tomes eso y digas, Señor, mi vida está delante de esa tarea y la voy a defender y voy a tomar tu autoridad para que esto sea verdaderamente bendecido con mi servicio. Y Dios va a estar mirando tu vida, va a estar proveyendo, va a estar capacitándote para que en el próximo tiempo que venga por delante, tu vida sea la que se pare en la primera fila y pueda derrotar a aquello que quiera lastimar al pueblo de Dios, que quiera hacerlo huir. No vas a retroceder como los soldados del ejército de Israel. Vas a pararte y vas a sentir la amenaza y vas a decir, yo voy. Yo soy el que voy a derrotar a ese gigante. Porque Dios te capacitó y te preparó para eso. Y no solamente eso, sino recordá esto, David se fue y lo dejó sus ovejas, y dejó sus ovejas en las manos de otro pastor. Dios va a multiplicar tu esfuerzo, va a multiplicar lo que Dios puso en tus manos, y esa paciencia, esa responsabilidad, ese esfuerzo derramado en las ovejas, lo va a ver otra persona y va a decir, voy a seguir ese modelo. Tu vida va a ser el ejemplo de otro, te vas a multiplicar, pero vos vas a ir a un nuevo nivel, que ese seguro va a ir atrás tuyo y vamos a ir creciendo porque Dios nos va a desafiar. Bendigo tu vida, vamos a orar juntos para terminar. Te pido que ahí puedas cerrar tus ojos en tu hogar, no te distraigas con nada. Señor, gracias porque sé que realmente desafías nuestra vida con tu palabra. Gracias porque es una historia que conocemos desde hace mucho tiempo, pero tal vez no habíamos prestado atención en la responsabilidad que David demostró al hacer cada cosa con excelencia. Gracias, Señor, porque vemos en David un modelo a seguir. Gracias, Señor, porque queremos tomar ese modelo y nos queremos desafiar, Señor, a tener esa valentía, esa entrega, esa dedicación, Señor. Queremos tomar esa responsabilidad que has puesto en nuestra mano
y Señor, vivirla como algo muy importante. Señor, no son pocas ovejas, no es una pequeña tarea, no es algo que me tocó mientras otros están disfrutando algo mucho mejor. Lo que tú has dado en mi vida, Señor, para administrar, yo quiero tomarlo como importante, multiplicarme y estar capacitándome, Señor, preparado para que cuando me llames al otro nivel, a ese desafío grande que me va a llevar a una nueva situación de vida, Señor, yo quiero estar preparado y en todo momento declarar que venga lo que venga, yo voy a recibir tu poder para tomar autoridad y vencer al enemigo. Señor, bendigo cada hogar que pueda estar conectado en esta tarde, bendigo cada familia. Señor, te doy gracias porque has cubierto nuestras vidas contra este virus y declaramos que seguirá siendo así. Padre, clamamos por todos aquellos que están sufriendo, por todos aquellos que están, Señor, siendo víctimas de este virus. Señor, clamamos por sanidad, clamamos por, Señor, consuelo y que tú traigas fortaleza sobre esas familias. Y declaramos, Señor, que vamos a estar capacitándonos y preparándonos para que cuando pase este tiempo de pandemia, seremos ese faro que se levanta para llamar y decir, Dios cubrió tu vida, Dios quiere bendecir tu vida, y que no nos limitemos a volver a entrar al templo, sino que salgamos a las calles. Lo que estamos anhelando hoy, Señor, salir, caminar, pasear, que lo hagamos con ese mismo ímpetu para ir y anunciar tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo. Amén y amén. Dios bendiga mucho tu vida. Realmente es un desafío, es realmente una emoción hermosa poder transmitir la palabra de Dios y hacerlo por las redes. Que Dios bendiga tu hogar, que te cubra con la sangre de Cristo, y nos vamos a encontrar seguramente en la semana con otro devocional, con las barcas que estamos compartiendo por Instagram, que seguramente vamos a tratar de compartirlas por YouTube si todo salió bien. Yo estoy de este lado, no sé cómo está saliendo de aquel lado, pero realmente es una bendición. Un abrazo grande para todos, nos encontramos en la próxima transmisión.